La cita que hoy nos convoca tiene que ver con la invención de la escuela. Voy a contarles brevemente cómo se ha desarrollado la educación a través de la historia hasta llegar a los sistemas educativos modernos. Para ello, partamos de entender a la educación como un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia sin necesidad de existencia de la escuela en sí, pero que ha tenido distintas variantes a través del tiempo, tratando de cumplir con la finalidad específica de producción y reproducción de cada sociedad. Entre los aspectos más importantes a destacar que forman parte imprescindible del hecho educativo, se encuentran el qué, el quiénes y el cómo. Es decir, ¿qué saberes son socialmente significativos y necesarios a ser transmitidos? ¿Quiénes son los destinatarios de esos saberes? ¿Y cómo se llevará a cabo la tarea? La combinación de dichos componentes determinará el modelo educativo que cada sociedad lleve a cabo. Entre los ejemplos más significativos de distintos modelos educativos que han sido reconocidos a través de la historia, se pueden mencionar a las primeras sociedades, en las cuales la institucionalización era prácticamente nula, ya que los infantes aprendían en la participación e interacción con los adultos. Se trataba de una función espontánea y no intencionada de educar, que tenía que ver con la subsistencia y el mantenimiento de las condiciones necesarias para la vida. Otro caso es el ejemplo de la Escuela de las Alfombras de Oriente, el cual se desarrolla en Medio Oriente con la finalidad de complementar la educación familiar del pueblo judío, ya que su objetivo principal era la enseñanza del hebreo. En este caso, los niños aprendían sentados sobre una alfombra en el piso, alrededor de un maestro. Esto confirma que los pupitres no son imprescindibles para el aprendizaje. En la Escuela del Ciudadano de Atenas, la educación de los grupos privilegiados se realizaba a través de un proceso preceptoral. Los padres confiaban la educación de sus niños a un preceptor quien cumplía un rol similar al de un profesor particular. En este caso, ya se distinguen claramente el qué y el a quiénes de la educación, que tienen que ver con las necesidades políticas y culturales de una determinada civilización. Otro caso es el de Roma en el siglo III a.C., el de los sillones y castigos. En esta ciudad, el maestro ocupaba el lugar de un sillón o cátedra y los niños se sentaban en el suelo o sobre una piedra, rara vez en bancos. Los alumnos tenían rollos de pergaminos donde estaban escritos trozos de lectura que guardaban en cajas cilíndricas. La aplicación del método de castigos corporales era una costumbre, ya que el maestro sostenía su autoridad en el bastón. La casa del príncipe se daba en grupos dirigentes que tenían sus propias prácticas educativas institucionalizadas, las cuales se desarrollaban en el interior de los palacios. Al fines del siglo XV era habitual que en el interior del palacio un príncipe sentado en una silla escuchara la lección por parte de su preceptor, también sentado, mientras alrededor de él permanecían otras personas que realizaban diversas tareas. La primera metodología didáctica moderna se da con Comenio en el siglo XVII. Este pedagogo creó un cuerpo de principios teóricos y propuestas prácticas para organizar la educación. Entre ellos, la educación debe ser única e igual para todos, universal y transmitir todo lo que el hombre necesita para su condición racional. Las propuestas educativas deben actualizarse según se actualice el conocimiento científico y los métodos de enseñanza. La escuela debe estar correctamente organizada en tiempos, disciplinas y conductas de alumnos. A partir de estos principios, Comenio sostuvo que la educación debía organizarse gradualmente. Otro caso es el de la Escuela de Educación Simultánea, que se da con el sacerdote La Salle. En 1680 aproximadamente, Juan Bautista de La Salle se dedicó a la educación masiva de los pobres y a la formación docente. Su modelo se estructura en torno a dos ejes fundamentales que han trascendido los siglos: orden y control, los cuales se aplican según este modelo a través de la simultaneidad de enseñanza, es decir, en la transmisión de una misma instrucción a un grupo de alumnos al mismo tiempo a través de un único docente. Esta situación se homologa con la estructura de la celebración de la misa. En un aula todos se ubican ordenados simétricamente, un pupitre por alumno, mirando al frente en silencio, prestando atención al maestro, quien se sienta estratégicamente detrás de un escritorio.
La escuela de enseñanza mutua se da con Lancaster en Inglaterra a fines del siglo XVIII, con una nueva disposición de la organización escolar, cuyo formato emulaba a las crecientes fábricas textiles que comenzaban a expandirse como consecuencia de la revolución industrial. Se trataba de una gran aula como si fuera un galpón que reunía a cientos de alumnos de diferentes niveles sentados en bancos, dispuestos en filas y en cuyos extremos se ubicaba un alumno monitor. Enfrente, no obstante, se ubicaba el maestro, quien impartía su clase en forma directa a los alumnos monitores, que repetían a su vez el proceso al resto de los alumnos. Este es el método lancasteriano o de educación mutua, que consiste en la utilización de alumnos monitores que median entre el resto de los alumnos y el docente. Por último, el decurión y las aulas jesuíticas. Los jesuitas o Compañía de Jesús habían desarrollado antecedentes del alumno monitor, el decurión. Los jesuitas propusieron que los alumnos se sentaran en el aula enfrentados en dos bandos simétricos, distribuidos en forma de filas, cada una llamada decuria. Cada alumno tenía su par en la fila contraria, con el cual debía desarrollar las argumentaciones en los términos propuestos por la clase. A su vez, cada bando tenía su monitor que los presidía. El docente se ubicaba en el lugar central como juez. Puede decirse entonces que la educación se desarrolló a lo largo de la historia sin que la escuela que hoy conocemos fuera necesaria como tal hasta la llegada de la modernidad. Este es el momento histórico donde por determinadas situaciones políticas y económicas va a ser imprescindible la aparición de los sistemas educativos modernos y con ellos la escuela, que hoy la conocemos como tal, pero se los cuento en la próxima.